Por favor, ya déjeme en paz. La voz del capitán Arturo Salazar era un susurro roto, un gadejo ronco que apenas lograba salir de su garganta seca. No le hablaba a nadie, o quizás sí, le hablaba a la botella. Ahí estaba, sobre la mesa de madera coja, brillando ámbar bajo la luz sucia del bombillo que colgaba del techo. Old Parr, 12 años, a medio tomar, igual que la de ayer, igual que la de la semana pasada. La habitación del hotelucho en el centro de Medellín olía a todo lo que él odiaba, a cigarrillo rancio, a fritanga de la calle, a soledad y, sobre todo, a ese whisky caro que se había convertido en su veneno. Arturo Salazar, el hombre que había llegado de Cartagena creyendo en el sol y en la ley, se miró las manos. Temblaban. El ventilador de techo giraba con un quejido asmático, moviendo el aire pesado sin refrescar nada. Hacía meses que no vestía el uniforme verde oliva. Ahora era solo una camisa sudada y unos pantalones que alguna vez fueron de un traje. Trató de recordar la cara de su sobrino, el pelado que se había perdido en las ollas de Bogotá por culpa del bazuco. Esa cara, la que lo había traído a este infierno paisa, se estaba volviendo borrosa. La única cara que veía, con una claridad que quemaba, era la de Pablo Escobar. La veía sonriendo, no la sonrisa del cartel que salía en los periódicos. Era una sonrisa tranquila, casi paternal, mientras le ofrecía el primer trago. Un golpe en la puerta. Salazar saltó, tirando la silla al suelo. El corazón le golpeó el pecho como un animal atrapado. «¡Lárguese!», gritó, pero sabía que no se irían. Ellos nunca fallaban. Otro golpe, más firme. «Capitán, ábrame, mijo. Le manda saludos el patrón». La voz era joven, casi aburrida. Era el mensajero de siempre, uno de esos pelados que montaban en moto y olían a pólvora barata. Salazar se levantó apoyándose en la pared. El mareo casi lo tumba. Abrió la puerta apenas una rendija. El muchacho, que no tendría más de 20 años, lo miró sin expresión. No era lástima, era peor, era indiferencia. El pelado le extendió dos cosas que ya eran su ritual de humillación. Primero, una bolsa de tela con otra botella de Old Parr, el sello intacto. Segundo, un sobre grueso, abultado de billetes. «No quiero esa plata, malparido», escupió Salazar, intentando encontrar algo del capitán que solía ser. El muchacho ni se inmutó. Simplemente dejó caer el sobre y la botella al suelo, dentro de la habitación. «El patrón dice que no sea desagradecido, capitán, que un hombre tan berraco como usted no puede estar por ahí aguantando hambre. Dice que se tome un trago a su salud». El pelado se dio la vuelta y se fue, silbando una salsa. La puerta se cerró. Salazar se quedó mirando los regalos en el piso, el dinero y el veneno, el dinero que ya no podía usar porque todos en Medellín sabían de dónde venía. Sabían que el capitán Salazar, el incorruptible, el costeño tieso, era ahora un mantenido de Pablo Escobar. Se agachó y recogió la botella. El peso del vidrio era familiar. Era el mismo peso de aquella primera botella, en esa carretera polvorienta a las afueras de Envigado. Cerró los ojos y la escena lo golpeó con la fuerza de un camión. El sol de justicia, el olor a polvo, sus 20 reclutas, flacos y nerviosos, con los galil temblando, y él, firme, gritándole al hombre más poderoso de Colombia: «Tiene orden de captura, señor Escobar, baje el arma». Recordó la sonrisa de Escobar. Recordó cómo lo había ignorado, caminando directo hacia sus hombres. «Muchachos, ¿cuánto les paga el capitán por estar aquí aguantando sol?». Recordó el sonido del dinero, fajos de billetes siendo repartidos. Recordó las miradas de sus propios soldados, miradas que pasaron del miedo al respeto, y luego del respeto a la codicia, y finalmente de la codicia a la lástima. Pero la lástima no era para Escobar, era para él. Recordó a Escobar parado frente a él de nuevo, con esa sonrisa tranquila, mientras el resto de la caravana, llena de políticos y policías amigos del capo, observaba el espectáculo.
Usted no me sirve muerto, capitán. Me sirve vivo. Y luego, la botella de Old Parr. Tómese un trago a mi salud. La gente cree que sabe la historia del capitán Salazar, la que cuentan en los bares como un chiste, la del federal que Escobar bautizó con whisky. Pero nadie sabe la verdad de la trampa, de cómo ese día no fue el final, sino el comienzo de la verdadera tortura. Si esta historia ya te está agarrando, si sientes la rabia y la confusión del capitán, ayúdanos con un like para que esta vuelta llegue a más gente. Queremos saber qué harías tú en su lugar. Arturo abrió la nueva botella. El olor dulce del whisky le llenó la nariz. Sabía a fracaso. Sabía a autoridad destruida. Sabía a la sonrisa de Escobar. Se sirvió un vaso, sus manos temblando tanto que derramó la mitad. Se lo bebió de un solo golpe, sintiendo el ardor en la garganta. ¿Cómo putas había llegado a esto? ¿Cómo ese bandido lo había desarmado y silenciado a todos sin disparar un solo tiro, usando solo plata y una botella de licor? Mi coronel, esta gonorrea la están vendiendo a 2 cuadras del comando. El capitán Arturo Salazar no tocó la puerta. Entró como un toro de lidia, tirando sobre el escritorio de caoba de su superior una bolsita plástica amarrada con un nudo. Dentro, un polvo amarillento y sucio. Bazuco. El coronel Becerra ni siquiera levantó la mirada de los papeles que firmaba. Solo suspiró, un sonido largo, cansado, como si le acabaran de dañar la digestión. «Baje la voz, capitán», dijo Becerra, con ese acento paisa tranquilo que a Salazar le crispaba los nervios. «Y recoja esa porquería de mi escritorio. ¿Usted qué, se metió a jíbaro? Con esa porquería mataron a mi sobrino en Bogotá hace 1 año, mi coronel. Y aquí se la fuman los pelados en las escaleras de la iglesia. Tengo el informante, tengo las rutas, tengo los nombres de los que manejan la olla. Solo necesito su firma para reventar ese gadejo». Becerra, un hombre grueso, de bigote cuidado y ojos que lo habían visto todo, finalmente dejó la pluma. Se recostó en su silla de cuero que crujió en protesta. Miró al costeño alto, tieso y lleno de rabia que tenía parado enfrente. «Arturo, Arturo, ¿a usted lo mandaron de Cartagena para acá castigado? ¿O fue que se ganó una rifa? ¿Usted es bobo, capitán, o solo es berraco?» Salazar apretó la mandíbula. «Soy un oficial de la Policía Federal, y esa es una zona bajo mi jurisdicción. Y eso», dijo, señalando la bolsita, «es veneno». «Claro que es veneno», asintió el coronel, abriendo el cajón de su escritorio. Sacó una botella de Chivas Regal y 2 vasos. «Pero es un veneno que paga la nómina. ¿Un trago?» Salazar sintió que el calor de Cartagena se le subía a la cara. Era peor de lo que pensaba. «No, mi coronel, no tomó en servicio». «Pues debería. Lo afloja. Lo ayuda a camellar mejor», dijo Becerra, sirviéndose un trago generoso. «Mire, capitán, voy a ser bueno con usted porque me recuerda a mí cuando llegué del Chocó, con ganas de comerme el mundo a punta de bolillo. Aquí en Medellín las cosas son distintas. Esa vuelta que usted quiere tumbar, no se puede. ¿Entiende? No se puede». «¿Por qué no?», insistió Salazar, aunque ya sentía el sabor amargo de la respuesta en la boca. «Porque esa vuelta le paga el colegio a mis hijos, le paga la gasolina a las patrullas que usted mismo usa, le paga las comisiones a los jueces que firman las órdenes que usted cree que consigue por ser tan buen policía, y le paga el sueldo al ministro que firmó su traslado. ¿O usted cree que el patrón solo pone plata para los pobres del barrio Moravia?» El coronel se tomó el whisky de un trago. «Esa olla, capitán, es de la organización, y al patrón no le gusta que le pisen los negocios, y menos por un gadejo de bazuco que ni da plata». Salazar se sintió ahogar. No era el calor, era la podredumbre. Había llegado hacía 6 meses lleno de honor, creyendo que la guerra era contra los narcos. No entendió, hasta ese preciso momento, que la guerra era contra sus propios compañeros. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Sentarme a mirar cómo envenenan a los pelados? Se supone que haga lo que hacemos todos,
dijo Becerra, ahora con voz dura, perdiendo la paciencia. Se supone que respire, que cobre su sueldo, que haga retenes pendejos, que pida papeles, que se gane la prima de riesgo y que espere callado su próximo traslado. Si se pone de sapo a querer ser el héroe, no dura una semana. Lo mandan a sembrar flores a un potrero. Salazar recogió la bolsita de bazuco, la apretó en el puño. Entendido, mi coronel. Eso espero. Y capitán... Salazar se detuvo en la puerta. Si de verdad quiere hacer algo útil, vaya y persiga rateros de billeteras en el Parque Berrío. Pero esos carros de lujo, esas camionetas que andan por Las Palmas, esos carros no se tocan. ¿Me copió? Salazar salió de la oficina sintiendo que el uniforme le pesaba el doble. La trampa estaba clara. No era una guerra, era un negocio. Y él era el único empleado que no estaba en la nómina correcta. Pero el costeño era terco. Si no podía confiar en su coronel, lo haría solo. Empezó a camellar por su cuenta en sus horas libres, usando sus propios ahorros para pagarle a El Flaco, un viejo informante que le debía un favor desde sus días en Bogotá. Se obsesionó, dejó de dormir. Pasaba las noches en su pequeño apartamento alquilado, mapeando las rutas, conectando nombres. La cara de su sobrino se mezclaba con la de los niños que veía fumando en las calles de Envigado. Una noche, 2 meses después de esa reunión, el Flaco lo llamó a un teléfono público con la voz temblando. «Capitán, le tengo la vuelta, pero si lo cogen, usted no me conoce, ¿listo?» «Hable, Flaco», dijo Salazar, el corazón latiéndole rápido. «Mañana, 11 de la mañana, carretera vieja a Envigado. El patrón va a pasar. Él mismo va en un Renault 9, escoltado por 3 camionetas. Pero lo importante, capitán, es que va con gente torcida del gobierno de Bogotá. Vienen a recoger la plata grande». Salazar sintió el hielo de la adrenalina. Era perfecto. Si iba gente del gobierno, el coronel Becerra no podría protegerlo. Era una vuelta tan grande que saltaba la corrupción local. Era su única oportunidad. «Es gente pesada, capitán. Van a llover chumbimba», advirtió el Flaco. «No se preocupe por eso. ¿Está seguro, Flaco?» «Tan seguro como que me van a matar si saben que hablé. Tenga cuidado, capitán. Usted cree que va a cazar al tigre, y de pronto es el tigre el que lo está esperando». Salazar colgó. No le importó la advertencia. Tenía al patrón, tenía la ruta, tenía la hora. Iba a vengar a su sobrino. Regresó al comando, pero no fue a la oficina de Becerra. Fue al dormitorio de los reclutas. Reunió a los 20 muchachos que habían llegado con él de la costa y de Boyacá, los únicos que todavía estaban limpios. «Muchachos», les dijo, sintiendo el peso del Galil en sus manos. «Mañana vamos a hacer historia. Mañana vamos a demostrarle a esta ciudad quién manda». Lo que Salazar no sabía, mientras limpiaba su fusil con una furia justa, era que el Flaco había salido de esa cabina telefónica directo a una panadería. Ahí, un sicario de Escobar lo esperaba con un café y un pan de bono. El sicario escuchó el reporte, le dio al Flaco un fajo de billetes y le dijo que se perdiera por unos días. El patrón ya sabía que el costeño tieso andaba preguntando. Quería verlo en acción. Quería medirle el aceite. La trampa no era la información, la trampa era la carretera. El olor a ozono de la tormenta de anoche se mezclaba con el olor a diésel y a café tinto barato en el patio de armas. Eran las 9 de la mañana. El sol ya picaba con ganas, pero Arturo Salazar sentía un frío que le nacía en la boca del estómago. Había pasado la noche en vela, no en su apartamento, sino en un catre en el dormitorio de los reclutas, como uno más de ellos. Quería asegurarse de que ninguno de sus muchachos hablara, de que la codicia o el miedo no filtraran la operación antes de que empezara. Los 20 muchachos limpios, como los llamaba él, estaban formados. Eran costeños como él, o rolos y boyacenses desubicados, pelados que todavía miraban a un capitán con respeto, que aún no habían sido podridos por la nómina paralela de Medellín.
No les había dicho la verdad, no del todo. «Señores», dijo Salazar, su voz sonando seca en el patio, «hoy no vamos a perseguir rateros. Hoy vamos a hacer una requisa especial en la vía a Envigado. Tenemos información de que va a pasar un cargamento de uniformes y armas robadas y que van custodiados por personal torcido. Vienen de Bogotá». Era una mentira a medias. Lo de la gente torcida de Bogotá era cierto, y eso era su escudo. «Esta es una orden directa del comando de Bogotá, así que no quiero ni una palabra a nadie de este batallón. ¿Entendido?». Mintió. «El coronel Becerra no está enterado por motivos de seguridad. Esta es nuestra vuelta, limpia y callada». Los reclutas se miraron, nerviosos pero también emocionados. Cazar torcidos era más honorable que pedir papeles. Salazar fue al depósito de armas. El sargento de guardia, un paisa viejo con cara de perro bulldog, lo miró con sospecha. «20 Galil y 4 cajas de munición, mi capitán. ¿Y sin orden del coronel? ¿Va a empezar una guerra o qué?». Salazar se le acercó, invadiendo su espacio personal. «Sargento, tengo orden verbal de Bogotá. Si usted quiere, llame al coronel Becerra y pregúntele. Pero si la vuelta se cae por un sapo, el que responde es usted». El sargento dudó. Sabía que Becerra estaba en nómina, pero también sabía que la gente de Bogotá era peligrosa. Y si el capitán estaba mintiendo, sería la cabeza de Salazar la que rodaría. Si estaba diciendo la verdad y él la cagaba, era la suya. Optó por la pereza, por la burocracia. «A mí me firma esta salida, capitán. Yo solo cumplo con mi deber». Salazar firmó el papel. Sabía que estaba firmando su sentencia de muerte o su carta de renuncia forzada. Ese papel era la prueba física de su insubordinación. Ya no había vuelta atrás. Consiguió 3 jeeps Willys y un camión reo. A las 10:30, la pequeña caravana salió del comando por la puerta trasera. Salazar sentía la mirada de todos los policías viejos sobre él. Vio al coronel Becerra observándolo desde la ventana de su oficina con el teléfono en la mano. Becerra no lo detuvo. ¿Por qué? ¿Acaso pensaba que iba a un suicidio y era mejor dejarlo ir? ¿O es que el mismo patrón había dado la orden de «dejen lo que llegue»? Ese pensamiento le heló la sangre más que el miedo. Quizás el flaco no lo había traicionado. Quizás el patrón quería que esto pasara. Conducía el jeep de la delantera, el Galil descansando sobre sus piernas. El metal estaba caliente por el sol. El polvo de la carretera vieja se metía por la ventana abierta, cubriéndolo de una capa fina y roja. Era la carretera perfecta para una emboscada. Solitaria, llena de curvas ciegas, flanqueada por lomas verdes donde un ejército podía esconderse, o donde un ejército podía ser masacrado. «Capitán, ¿está seguro de esto?», le gritó el soldado Ramírez, el conductor, un muchacho de Cúcuta con la cara llena de acné. «Esto se siente raro, muy solo». «Solo haga lo que le digo, soldado. Conduzca». Llegaron al punto que el flaco había marcado. Una recta corta justo después de una curva cerrada. Perfecto. Los que vinieran tendrían que frenar de golpe. «Bueno, muchachos», gritó Salazar, saltando del jeep. «El camión bloqueando la vía. Los jeeps en posición de defensa a los lados. Quiero 2 hombres en esa loma, ya. El resto, en abanico. No quiero ver a nadie temblando». Los reclutas se movieron con la energía nerviosa de la primera batalla. Montaron el retén en menos de 5 minutos. Era un retén militar en toda regla, impecable. Pero era un retén ilegal. Un retén basado en la palabra de un informante y en la obsesión de un hombre. Eran las 11:15. Salazar se paró en mitad de la carretera. El sol estaba en su punto más alto, quemando sin piedad. El silencio era total, roto solo por el zumbido de los insectos y el viento caliente. Miró a sus hombres, 20 pelados, asustados, confiando en él, y él los había traído allí. Si el flaco mintió, quedaría como un payaso frente a Becerra y sería destituido. Si el flaco dijo la verdad, se enfrentaría al cartel más poderoso del mundo.
En ambos casos, su carrera, su vida como la conocía, había terminado en el momento en que firmó por esas balas. Este era el punto sin retorno. Y entonces lo escuchó. El rugido de motores potentes acercándose. El rugido se convirtió en el sonido de llantas de lujo mordiendo la grava. Primero apareció la Toyota blanca, una burbuja con vidrios tan oscuros que parecían espejos negros. Luego otra y otra. Eran 3 camionetas de alta gama, las que el coronel Becerra le había dicho que no se tocan. Pero Salazar no buscaba las camionetas, buscaba el carro del medio. Y allí estaba, casi ridículo en su modestia, un Renault 9 color vino tinto. El carro de un hombre de familia, el carro del patrón. La caravana frenó en seco, a unos 30 metros del camión reo que bloqueaba la vía. El polvo que levantaron tardó un segundo en asentarse, un segundo que pareció una hora. Salazar sintió la mirada de sus 20 muchachos fijos en él. Esperaban una orden, esperaban que supiera qué putas hacer ahora. Las puertas de las camionetas se abrieron, pero los hombres que bajaron no lo hicieron con prisa. Eran los sicarios, los pistoleros de confianza. Hombres jóvenes con camisas de seda abiertas, cadenas de oro gruesas y esa mirada muerta, aburrida. Llevaban Uzi, Mini, Ingram, pistolas. No las levantaron. Simplemente se recostaron contra las latas de los carros, como esperando que la lluvia escampara. Ese gesto, esa calma, era 1000 veces más aterradora que cualquier amenaza. Salazar buscó a los hombres de Bogotá y los vio. En el asiento trasero de la segunda camioneta y en el Renault 9, vio rostros que había visto en los periódicos. Vio a un congresista, a un hombre que sabía era un enlace de la policía en la capital, a un par de tipos con trajes caros que olían a corrupción desde lejos. Su corazón dio un salto. El flaco tenía razón. Estaban todos allí. Era la vuelta perfecta. Con esos torcidos de testigos, Escobar no podía simplemente ordenar una masacre. Sería un escándalo nacional. La puerta del copiloto del Renault 9 se abrió. Lenta, sin afán. Pablo Escobar Gaviria se bajó del carro. Se estaba acomodando el cinturón, como un tendero que sale a ver el sol. Llevaba una camisa blanca, pantalones claros y zapatos cómodos. Tenía esa barriga incipiente y ese bigote que lo hacían ver como cualquier paisa de barrio. Pero sus ojos lo controlaban todo. Vio el camión, vio a los soldados en la loma, vio a Salazar en mitad de la carretera y sonrió. Una sonrisa corta, de trámite. El capitán Arturo Salazar sintió el sudor frío corriéndole por la nuca, empapando el cuello de su uniforme verde oliva. El cañón de su Galil no temblaba, pero sus manos estaban heladas. Vio a sus 20 reclutas, flacos y nerviosos, apenas pudiendo mantener sus fusiles firmes. Vio a los sicarios de Escobar mirándolos con aburrimiento, con la Susi descansando sobre el regazo. El momento era ahora. «Capitán», saludó Escobar con esa voz suave que helaba la sangre. «¿Algún problema con mi paso?» Salazar tragó saliva. Sintió la mirada de los políticos en los otros carros, testigos de su acto de heroísmo. Sintió la adrenalina de la justicia, la rabia por su sobrino, la convicción de un hombre que cree estar haciendo lo correcto. Dio un paso al frente. «Tiene orden de captura, señor Escobar. Baje el arma y dígale a sus hombres que se entreguen», dijo Salazar, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. El silencio que cayó sobre la carretera fue absoluto. Los grillos dejaron de sonar. Los sicarios se tensaron, esta vez sí, listos para la chumbimba. Pero los otros, los políticos y policías locales que acompañaban a Escobar, simplemente observaban. Esperaban el estallido, la lluvia de plomo. Salibazar había hecho lo impensable. Había desafiado al dueño del circo delante de todos los payasos. Fue un acto de valentía sin igual o la estupidez más grande de su vida. Si crees que el coraje es hacer lo correcto sin importar el precio, suscríbete y déjanos un comentario.
Queremos saber de qué lado estás en esta guerra donde la ley parece solo un chiste más. Una sonrisa se dibujó en la cara de Pablo Escobar. No fue una sonrisa de miedo, no fue de sorpresa, fue de pura y física diversión. Miró al capitán Salazar, luego miró a los 20 reclutas nerviosos, luego miró a los políticos que sudaban en las camionetas y finalmente volvió a mirar a Salazar. ¿Que baje el arma?, repitió Escobar, como si estuviera probando el sabor de una palabra extraña. Y que mis hombres se entreguen. Hizo algo que congeló la sangre de Arturo Salazar. Se rió, una risa corta desde el estómago. Luego, con una calma que desarmaba, ignoró al capitán como si fuera un poste de la luz, como si la orden nunca se hubiera dado. Empezó a caminar. Salazar sintió que el mundo se le volteaba. El hombre al que le acababa de dar una orden de captura, el criminal más buscado de Colombia, ahora le estaba dando la espalda y caminando hacia sus tropas armadas. ¿Qué hacía? ¿Le disparaba por la espalda? ¿Frente a los congresistas? Sería un héroe por 5 minutos y un hombre sembrado en el potrero al día siguiente. Gritó, pero la voz le salió como un gadejo, estrangulada por la irrealidad de la escena. «Atrás, Escobar, soldados, firmes, es una orden». Pero era demasiado tarde. Escobar había roto el hechizo de la autoridad. Ya no era un retén, era un teatro, y él era el único actor principal. Se dirigió directamente a las tropas, a esos muchachos que tenían la misma edad que sus propios pistoleros. «Muchachos», dijo Escobar, caminando lentamente hacia la línea de soldados. «Qué calor, ¿no? ¿Cuánto les paga el capitán por estar aquí aguantando sol?» Escobar se paró frente a un soldado que apenas tendría 18 años, un pelado de Sucre, tan flaco que el galil parecía más grande que él. El muchacho temblaba tanto que el fusil hacía ruido. «¿Usted tiene mamá, mijo?», preguntó Escobar con voz suave. El soldado asintió, aterrorizado, incapaz de hablar. Escobar metió la mano en el bolsillo de su pantalón de lino y sacó un fajo de billetes tan grueso como un ladrillo. Eran billetes de 1000, amarrados con una goma elástica. Arrancó un pedazo de ese fajo, una cantidad de plata que el soldado jamás había visto junta. «Tome», dijo Escobar, metiéndole el dinero en el bolsillo de la camisa verde oliva sobre el corazón. «Cómprele una nevera a la vieja, que no sufra más con esa de hielo». El soldado se quedó paralizado. Miró a Salazar, luego al dinero. Salazar estaba mudo. Escobar se movió al siguiente, un rolo pálido que miraba el piso. «¿Y usted, casado?». El soldado negó con la cabeza. «Mejor», sonrió Escobar. Le puso otro fajo en la mano. «Cómprese unas botas nuevas, que esas están rotas, y llévese a la cucha a comer». Uno por uno, Pablo Escobar recorrió la línea de los 20 hombres. «Para la universidad de la hermanita, para que le arregle el techo a la casa, para que se tome unos aguardientes esta noche y no piense bobadas». Los fusiles Galil empezaron a pesar. Los cañones bajaron, apuntando al polvo de la carretera. Los soldados, que hacía un minuto estaban listos para morir por una orden de su capitán, ahora escondían la plata del narcotraficante en sus botas, en sus bolsillos, dentro de sus camisas. Sus miradas cambiaron. Ya no miraban a Escobar como un enemigo, miraban a Salazar como un estorbo, como el aguafiestas que les estaba impidiendo la bendición. Los torcidos de Bogotá miraban desde las camionetas. No estaban asustados, estaban tomando nota. Así era como se manejaba el poder de verdad. Los sicarios seguían recostados en las camionetas, algunos incluso sonriendo ante el espectáculo. Escobar terminó su recorrido y se paró de nuevo frente a Salazar. El capitán estaba solo. Estaba en mitad de la carretera, rodeado de sus tropas, pero estaba más solo que nunca en su vida. Sus hombres, su autoridad, su operación, todo se había evaporado en 5 minutos. Comprado por menos de lo que Escobar gastaba en una cena. «Lo que usted hizo», dijo Escobar, y ahora su voz no tenía ni rastro de diversión. Era fría,
Fue muy valiente y muy estúpido. Hizo una seña con la cabeza. Salazar se tensó, esperando el plomo, pero los sicarios no levantaron las armas. En su lugar, uno de ellos, un hombre de confianza conocido como Popeye, abrió el baúl de una de las camionetas. Dentro no había coca, no había armas. Había una nevera de icopor llena de hielo y cajas de licor caro. Popeye sacó una caja de cartón azul. Old Parr, 12 años. Pablo tomó una botella. «Usted no me sirve muerto, capitán. Los héroes muertos son un problema. Me sirve vivo para que les cuente a todos en Bogotá que aquí mando yo, pero no se va con las manos vacías». Le entregó la botella de Old Parr a Salazar. El capitán, por puro instinto, por la pura inercia de la humillación, la recibió. El vidrio estaba fresco. «Tómese un trago a mi salud», dijo Escobar, «y dígale al coronel Becerra que me mande la cuenta de la munición que gastó hoy en este paseíto». Escobar se montó en su Renault 9. Los sicarios volvieron a sus camionetas. La caravana arrancó, lenta, casi burlona, levantando una nube de polvo que cubrió a Salazar y a sus hombres. El capitán se quedó de pie en mitad de la carretera con la botella en la mano. Escuchó a sus espaldas el sonido inconfundible de sus propios hombres contando plata. El silencio que siguió no fue el del miedo a las balas, fue el silencio pesado de la autoridad destruida. Escobar lo silenció todo, no con plomo, sino con plata, demostrando que en esa guerra la lealtad de un ejército costaba menos que el licor que le acababa de regalar. El viaje de regreso al comando fue un silencio de tumba. Los 3 jeeps y el camión reo volvieron cubiertos del polvo rojo de la carretera, pero la atmósfera era radicalmente distinta. Los 20 reclutas no miraban a Salazar, miraban al piso, a sus botas, o contaban disimuladamente los fajos de billetes que ahora guardaban bajo sus guerreras. La autoridad del capitán no estaba herida, estaba muerta y enterrada en esa carretera, bajo una capa de plata y desprecio. Salazar entró al comando sin mirar a nadie, con la botella de Old Parr todavía en la mano, como si fuera un trofeo grotesco. Caminó directo a la oficina del coronel Becerra. El tipo ya lo estaba esperando. Becerra no estaba al teléfono con Bogotá. No estaba preparando un informe de emergencia. Estaba, como no, terminando un vaso de Chivas Regal. En su escritorio, intacta, brillaba otra botella de Old Parr. «Y entonces, capitán, ¿qué tal el paseíto?», preguntó Becerra con una sonrisa que le partió la cara. «Oí que conoció al patrón. Dicen que es muy formal, muy querido. Veo que hasta le dio un regalo». A Salazar le temblaba la mandíbula. Puso la botella en el escritorio de Becerra con un golpe seco. Mis hombres aceptaron sobornos, todos ellos, frente a mí. Es un acto de traición. Exijo que sean relevados y juzgados de inmediato. Mi coronel». Becerra soltó una carcajada genuina, húmeda, que hizo eco en la oficina. «¿Juzgados? ¿Juzgados de qué, capitán? ¿De ser inteligentes? ¿De aceptar una bonificación que el ministerio nunca les va a dar? Mijo», dijo Becerra, limpiándose una lágrima de risa. «Esos pelados lo único que hicieron fue entender cómo funciona la vuelta en esta tierra. El único torcido aquí es usted, Arturo, el único que fue a joder donde nadie lo llamó». «Usted sabía», susurró Salazar, y no fue una pregunta. «Usted sabía que yo iba para allá». «Yo lo vi salir, capitán, tan berraco, tan tieso», admitió el coronel, sirviéndose otro trago. «Y llamé al patrón, obvio, para avisarle que un costeño valiente pero muy sapo iba a hacer un retén ilegal. ¿Sabe qué? Le salvé la vida, Arturo. Si yo no aviso, si el patrón no se divierte con usted, a esta hora usted y sus 20 payasos estarían sembrados en esa loma, abonando matas». Becerra se puso serio de golpe. «El patrón fue generoso, demasiado. Pero me pidió un favor, y yo, que soy un hombre decente, se lo voy a cumplir». Becerra tomó un papel de su cajón. «Capitán Arturo Salazar,
queda relevado del mando de su unidad por poner en riesgo a sus hombres en una operación no autorizada. A partir de este momento, usted se encarga del archivo muerto. Va a contar cajas y a limpiar el polvo de los informes viejos hasta nueva orden. Entrégueme su Galil y su pistola de dotación. Mi coronel, intentó protestar Salazar, sintiendo que el piso desaparecía. «¡Que me entregue los gadejos, capitán!», gritó Becerra, «o lo mando al calabozo por insubordinación. Y créame, el calabozo de aquí no es como los de Cartagena. Aquí no entra el sol». Salazar, desarmado, sintió el verdadero frío de Medellín. Los días siguientes fueron una pesadilla de papel y burla. Lo trasladaron a un sótano húmedo que olía a moho, su nuevo reino. Su trabajo era organizar informes de 1970. El capitán de honor ahora era un bodeguero. Sus antiguos reclutas pasaban por el pasillo. Al principio lo evitaban con la mirada culpable, pero la culpa, con la plata en el bolsillo, dura poco. Pronto, la culpa se convirtió en desprecio. Lo veían como el bobo que no había aceptado la plata, el idiota que los había hecho arriesgar el pellejo por nada. «Buenas, mi capitán», le decían, pero la voz estaba cargada de burla. Los oía reírse a sus espaldas. «Ahí está el capitán Old Parr». Y entonces empezaron los regalos. Escobar no lo había olvidado. La cacería psicológica apenas comenzaba. Una tarde, al llegar a su apartamento alquilado, encontró una caja en la puerta. 12 botellas de Old Parr, con una nota escrita a mano. «Para que se relaje, capitán, con cariño, el patrón». Salazar, en un ataque de rabia costeña, bajó la caja por las escaleras y la estrelló contra el andén. El licor caro corrió por la calle como agua sucia. Al día siguiente había 2 cajas, 24 botellas, y el portero del edificio, un viejo que siempre le había tenido respeto, ahora lo miraba con miedo. «Mi capitán, por favor, no me meta en problemas. El señor que las trajo dijo que usted las estaba esperando, que eran amigos». La red era invisible, pero estaba en todas partes. Fue a la tienda de la esquina a comprar una gaseosa y pan. El tendero no le cobró. «Invitación de la casa, mi capitán. Un amigo suyo pagó por adelantado todo su mercado del mes». «¿Qué amigo?». El tendero solo se encogió de hombros y señaló una camioneta burbuja blanca parqueada al otro lado de la calle, la misma del retén. Salazar dejó de salir. Se encerró en el apartamento. Pero los regalos seguían llegando. Ya no solo era licor, eran comidas. Le llegaban almuerzos calientes del mejor restaurante de Las Palmas. Cortesía del patrón, que dice que no lo ve comiendo bien. Empezó a beber. ¿Y qué más iba a beber? Tenía el apartamento lleno de Old Parr. Era gratis. Era lo único que había. Empezó con la botella que Escobar le había dado en la carretera. La miraba. «Usted ganó, malparido», le decía antes de servirse el primer trago del día. Intentó llamar a Bogotá. Quería denunciar a Becerra. Quería gritarle a alguien. El teléfono estaba muerto. O peor, a veces levantaba la bocina y escuchaba una grabación de salsa, la misma que silbaban los sicarios del patrón. Dejó de correr las cortinas. Vivía en la penumbra, con la única compañía de las botellas azules y las cajas de comida que empezaban a pudrirse en la cocina. El capitán Arturo Salazar, el hombre que creía en la ley, se estaba ahogando en la generosidad de su enemigo. Escobar no le había quitado la vida, le estaba quitando el alma, trago a trago. La noticia no salió en los periódicos, no hubo un informe oficial, pero la leyenda del capitán Old Parr se convirtió en el Padre Nuestro de la corrupción en Antioquia. Se contaba en voz baja en los comandos de policía, en los casinos de oficiales del ejército y, sobre todo, en las fincas donde los narcos se reunían con los políticos torcidos. La historia ya no era sobre la valentía de un costeño, era sobre la inteligencia macabra del patrón. El coronel Becerra fue ascendido a general. Los 20 reclutas que habían estado en el retén ascendieron rápido. El de Sucre, el de la nevera,
Terminó manejando la seguridad de un laboratorio entero en el Magdalena Medio. Todos ellos, cuando veían a un policía nuevo, a un sapo llegado de Bogotá con ganas de hacer cumplir la ley, solo tenían que contar la historia. «Ve a ese gamín pidiendo trago en la esquina de la iglesia», le decían al novato. Ese era capitán, un berraco, de los que no comían cuento. Se le paró al patrón en un retén. «¿Y el patrón lo mandó a sembrar?», preguntaba el novato impresionado. «Peor», respondía el oficial corrupto, sonriendo. «Lo jubiló, le paga el vicio. El patrón dijo que los héroes muertos traen problemas, pero que los borrachos vivos dan ejemplo». Esa historia valía más que 100 sobornos. Silenció a una generación entera de oficiales. Nadie quería ser el próximo capitán Old Parr. El miedo ya no era a la bala de Escobar, era a su generosidad. Era el terror de ser perdonado, de ser adoptado por el monstruo, de ser exhibido como un trofeo viviente de una autoridad rota. Arturo Salazar nunca volvió a Cartagena. Se perdió. Unos dicen que murió de cirrosis en un hospital de caridad en Bello, gritando que lo dejaran en paz, que no quería más whisky. Otros juran que lo vieron en el basurero de Moravia, un fantasma más entre los fantasmas, compartiendo un pipazo de bazuco, el mismo veneno que lo había traído a Medellín, con los pelados que alguna vez juró salvar. Pablo Escobar no tuvo que volver a preocuparse por un retén de bajo nivel. Había demostrado que no necesitaba plomo para controlar un batallón entero. Solo necesitaba entender el precio de cada hombre. Descubrió que la lealtad de 20 soldados costaba 20 neveras y que el alma de un capitán honorable valía una pensión vitalicia de Old Parr. La ruina de Arturo Salazar fue completa, no porque hubiera perdido su trabajo o su salud, sino porque su nombre, el que su padre le había dado con orgullo en la costa, se había convertido en un chiste. Un chiste contado por los mismos criminales que él había jurado perseguir, financiado por el hombre que lo había destruido, no por odio, sino por estrategia. En la guerra sucia de Medellín, Pablo Escobar silenció al único hombre que se atrevió a desafiarlo frente a sus tropas y lo hizo sin disparar un solo tiro. La próxima vez que escuches que la plata no compra la lealtad, piensa en el capitán Salazar. Y si esta historia te ha dejado con ese sabor amargo en la garganta, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Hay muchas historias como esta, escondidas en el polvo de la memoria, esperando ser contadas.